Mis padres se olvidaron de mí tras el divorcio. Años después, heredé una fortuna de mi abuela. Y ahora reclaman dinero para sus nuevos hijos y sus deudas. Siempre pensé que mi vida era relativamente normal hasta que, de la noche a la mañana, dejé de ser importante para mis padres. Tenía alrededor de 11 años cuando todo empezó a desmoronarse. Mi madre y mi padre parecían una pareja estable, nunca presencié discusiones terribles ni grandes escándalos. Vivíamos en un barrio tranquilo cerca de un pequeño suburbio en Estados Unidos, en una casa de 2 pisos con un jardín trasero donde solía jugar baloncesto con mi padre en las tardes. Jamás imaginé que, de un día para otro, me soltarían la noticia de su divorcio como si fuera el anuncio de que pediríamos comida a domicilio. Recuerdo perfectamente el día. Ambos me sentaron en el sofá de la sala, el mismo sofá donde a veces nos acomodábamos para ver película. Mi padre aclaró la garganta, mientras mi madre se mantenía callada, mirando al piso. No hicieron drama ni gritos, simplemente anunciaron que se separarían, que cada uno necesitaba su espacio y que, a partir de ese momento, yo pasaría tiempo con los dos por turnos. En ese momento, mi yo de 11 años no entendió la profundidad de la situación, no hubo tiempo de asimilar. De hecho, lo primero que pensé fue que se trataba de una broma pesada. Nunca los había visto discutir, así que la idea del divorcio sonaba irreal. El primer gran impacto vino cuando mi madre se fue 2 días después con su nuevo novio, un hombre que jamás en mi vida había visto, y dejó la casa que siempre creí que sería nuestro hogar para siempre. Mi padre no tardó en rehacer su vida también, solo pasaron un par de meses y ya estaba saliendo con otra persona, quien se mudó con nosotros y trajo consigo a sus 2 hijas adolescentes. Imagina lo extraño que fue ver a extrañas recorrer los pasillos de la casa en la que crecí, reacomodando muebles, pintando paredes y adueñándose del que, hasta entonces, era el cuarto de mis padres. Al principio, mis padres insistían en mantener contacto conmigo, en hacerme sentir que todo seguiría igual. Mi madre juró que me llamaría diariamente y mi padre prometió que, cada fin de semana, iríamos a jugar a las canchas de básquetbol de la ciudad. Pero nada de eso sucedió. En cuestión de semanas, mi madre se embarazó de su nuevo novio y aquello complicó aún más la dinámica, no parecía haber espacio para mí en su nueva familia. Cada vez que yo preguntaba si podía quedarme con ella un fin de semana, se las arreglaba para posponerlo o terminaba enviándome de regreso con mi padre. Él, por su lado, me decía que lo mejor sería que yo disfrutara tiempo con mi madre, pero lo hacía más como forma de librarse de mí. Su nueva pareja y sus hijas lo abrumaban con planes y, por lo visto, yo sobraba. Inocentemente, al principio traté de ser comprensivo. Creía que ellos estaban pasando por un proceso difícil y que, con el tiempo, las cosas se asentarían. Pero, después de unos meses, la realidad se impuso con toda su crudeza. Yo no encajaba en ninguna de las 2 casas. En casa de mi padre me miraban como un intruso, sus hijas no soportaban mi presencia, y se notaba que mi madrastra prefería que yo desapareciera. Y en la casa de mi madre, sentía que su nuevo novio, y la futura bebé, eran su única prioridad, yo siempre estaba de más. El vacío emocional era devastador. Dejé de verlos con ojos de admiración. Recuerdo estar sentado en la mesa del comedor, observando las sillas vacías donde deberían estar mis padres, mientras sonaba el eco del televisor en otra habitación. Ni siquiera se aparecían para cenar juntos, ambos iban y venían con sus propias agendas, y yo quedaba relegado a mi habitación, comiendo comida recalentada. Casi por accidente, y para mi fortuna, mi abuela materna intervino. Se dio cuenta de mi situación y me invitó a pasar una semana con ella en su pequeña granja, ubicada en un rincón rural de Estados Unidos. Fue solo cuestión de esa semana para que entendiera que su casa era lo más cercano a un verdadero hogar que podría tener en ese momento. Mi abuela, aunque no tenía grandes lujos, estaba dispuesta a cuidarme, escucharme y darme un espacio donde sentirme seguro. Cuando la semana se acabó, decidí quedarme indefinidamente. Mis padres ni siquiera se enteraron de inmediato. Tardaron casi un mes en preguntarme dónde estaba. Mi madre creyó que estaba con mi padre asumió que estaría con mi madre. Nadie se tomó la molestia de llamar a mi abuela a ver si yo andaba por ahí, ni de preguntarme directamente si necesitaba algo. Así entendí que, para ellos, era más cómodo que me esfumara y no interrumpiera su nueva rutina. En casa de mi abuela experimenté por primera vez en mucho tiempo lo que era sentirme querido. Ella siempre preparaba galletas por la noche y me sentaba a su lado para preguntarme por mis tareas, por mis intereses. Me enseñó a cuidar de los animales en la granja y me regaló un cuaderno donde podía dibujar y escribir mis pensamientos. Fue ella quien notó mi tristeza y me animó a canalizarla en algo creativo, sugiriéndome que escribiera en un diario o que hiciera pequeños relatos. Sin pensarlo mucho, lo hice. A veces, el papel se convertía en mi único confidente. No fue fácil adaptarme a esa vida nueva. Había días en que extrañaba intensamente a mis padres. Pensaba que, en cualquier momento, se presentarían con la determinación de recuperar el tiempo perdido. Pero ese día no llegaba nunca. Las pocas veces que llamaban, lo hacían por compromiso,
Su discurso era un «¿cómo estás?», rápido y mecánico, seguido de un «te queremos mucho» o más forzado aún. El tiempo fue pasando y, aunque doloroso, empecé a asumir que ya no podía contar con ello. Mi entorno cambió, y con ello también cambié yo, me volví más cerrado, más escéptico, como si mi mente quisiera protegerse. Pero dentro de todo ese caos, comencé a valorar la tranquilidad de la granja, el calor de hogar que mi abuela me proporcionaba y la posibilidad de reconstruir mi camino lejos de esa indiferencia que tanto daño me había causado. Pronto, en la adolescencia, el resentimiento fue ganándome por completo. Y, aunque no lo sabía entonces, todo aquel rencor guardado se manifestaría años después, cuando mi abuela me dejara una herencia que yo jamás habría imaginado. Esa inesperada fortuna sería la chispa que atraería, como moscas a la miel, a aquellos padres que me habían abandonado. Y, por supuesto, su regreso no sería nada amistoso. La granja de mi abuela era mi refugio incondicional, pero al mismo tiempo se convirtió en mi escuela de vida. Ubicada a las afueras de un pequeño pueblo en el medio oeste de Estados Unidos, consistía en una modesta casa de madera rodeada de un par de hectáreas que ella utilizaba para cultivar maíz y criar algunos animales. El lugar no se parecía en nada a lo que yo estaba acostumbrado en la ciudad, en vez de autopistas y vecinos bulliciosos, tenía silencio, aire puro y, sobre todo, una persona que me ofrecía toda la atención y cariño que mis padres me habían negado. A medida que cumplía años, mis visitas iniciales a la granja, que empezaron como estancias prolongadas, se transformaron en una verdadera mudanza. Mi abuela me matriculó en la escuela del pueblo, un centro educativo más pequeño de lo que yo estaba acostumbrado, pero que me ayudó a recuperar cierta estabilidad. Allí conocí amigos que compartían el mismo estilo de vida rural, y pronto me vi envuelto en actividades que jamás pensé que disfrutaría, desde cuidar caballos hasta aprender a manejar un tractor viejo. Todo se sentía más auténtico que mi anterior dinámica de saltar entre la casa de mi padre y la de mi madre. La comunicación con mis padres se volvió cada vez más escasa. Mi madre tuvo a su nueva bebé, y por lo poco que me contaba, estaba muy ocupada atendiendo sus necesidades. Mi padre, por su parte, parecía vivir en una burbuja con su nueva familia. En ocasiones, mi abuela los llamaba para mantenerlos al tanto de mis estudios y mis progresos, pero después de las típicas preguntas de rigor, ¿ha aprobado el año? ¿Necesita algo para sus clases? La conversación se cortaba abruptamente. Ambos daban excusas sobre el trabajo, las deudas, la falta de tiempo o la necesidad de atender a mis hermanastros y a mi media hermana. Así, sin que nadie lo planeara de manera consciente, terminé creciendo sin su compañía ni su apoyo. Lo más duro para mí fue ver cómo mis padres se habían adaptado a mi ausencia con tanta facilidad. Cada cumpleaños se volvía un recordatorio de su desinterés, si me llamaban, era con horas de retraso, y casi siempre salían con promesas vacías de que algún día vendrían a visitarme o de que en vacaciones pasaríamos tiempo juntos. Esa visita nunca llegaba. En mi adolescencia, dejé de hacerles preguntas y de esperarlos con el corazón latiendo al máximo. Mi energía se concentró en mis propias metas y en corresponder el amor que mi abuela me ofrecía sin condiciones. Uno de mis mayores consuelos fue descubrir mi pasión por la electrónica. En la escuela del pueblo teníamos un club de robótica que contaba con pequeños kits donados por una universidad cercana. Me enamoré de inmediato de ese mundo, chips, cables y placas base que podía soldar y programar. Mi abuela me veía trabajar con paciencia y dedicación, y siempre repetía lo orgullosa que estaba de mí. Decía que yo tenía la mente de un ingeniero y que, cuando quisiera, podía arreglar hasta la tostadora de la cocina, cosa que en algún momento hice, por cierto. Aunque la granja era sencilla, mi abuela priorizaba mis intereses y gastaba lo que podía para que yo tuviese acceso a libros de texto o módulos extra. Era su forma de compensar la ausencia de mis padres. Durante todos esos años, los problemas económicos nunca cesaron. Mi abuela vivía de forma modesta, la venta de maíz y el dinero que obtenía de la crianza de animales a veces apenas alcanzaba para pagar facturas y mantener la casa. Aún así, hacía milagros para darme una vida digna. Yo, por mi parte, comencé a ayudar con la siembra, la cosecha y el cuidado de los animales. Ese trabajo me enseñó el valor del esfuerzo y la disciplina. Con cada dólar que ganaba vendiendo huevos o ayudando a los vecinos en sus granjas, me sentía más independiente y decidido a buscar un futuro mejor. Conforme me acercaba a la mayoría de edad, mis padres reaparecían esporádicamente con alguna llamada insistente, pero siempre salpicada de un interés superficial. Por ejemplo, mi madre me preguntaba si necesitaba dinero para los libros de la escuela, pero cuando yo respondía, entre esperanzado y escéptico, que sí, ella ponía trabas o posponía la ayuda indefinidamente. Mi padre a veces llamaba para decir que estaba orgulloso de mí, aunque su tono sonaba forzado, como si leyera un guión. Eventualmente, descubrí que en muchas ocasiones preguntaba por mí solo para aparentar frente a algún familiar lejano que quería saber de mi vida. Un día, cuando estaba en último año de secundaria, recibí la llamada de un tío, hermano de mi madre, que vivía en otra ciudad.
Me preguntó si era cierto que yo prácticamente residía con mi abuela desde los 12 años. Le dije que sí, tratando de contener mi molestia, porque la respuesta obvia era como no se han enterado antes. Él guardó silencio por unos segundos y luego me comentó que mi abuela tenía previsto hacer algunos cambios legales respecto a la granja y que tal vez me convenía hablar con ella al respecto. Cuando le pregunté más detalles, se limitó a decir que no sabía mucho, pero que estaba preocupado por su salud. Ese comentario me encendió todas las alarmas. Mi abuela llevaba meses sintiéndose cansada, con dolores de espalda y de cabeza que ella atribuía a la vejez y al duro trabajo de la granja. Esa misma noche, le pregunté directamente si se sentía bien, si quería ir al médico o tomarse un descanso. Me sonrió y me respondió que ya era momento de organizar las cosas, porque una nunca sabe lo que puede pasar. Sin embargo, insistía en que su estado no era grave, solo el desgaste normal de los años. Pese a ello, se acercó a mí con unos papeles en la mano y me explicó en voz baja que quería arreglar su testamento para que la granja fuera mía cuando ella faltara. Me habló de seguros de vida, de ahorros guardados en el banco, y de un terreno que había heredado de su propio padre, años atrás. No quise pensar en la posibilidad de perderla, era la única familia de verdad que tenía. Pero ella, con su habitual serenidad, me dijo que lo importante era que yo tuviera las herramientas para seguir adelante, con o sin ella. Terminé la secundaria con buenas calificaciones y la determinación de estudiar ingeniería en una universidad pública. Gracias a mi desempeño en el club de robótica y a mis puntajes académicos, obtuve una beca parcial en un college del estado. Mi abuela, emocionada, prometió que me apoyaría en todo lo que pudiera para cubrir el resto de gastos. Lamentablemente, durante mi primer semestre, su salud se complicó. Tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones por problemas cardíacos que antes no había mencionado a nadie. Yo viajaba todos los fines de semana desde el campus hasta la granja, un trayecto de casi 2 horas en autobús, para verla y asegurarme de que estuviera bien. Ella me recibía con su mejor sonrisa, incluso en cama, y me pedía que no descuidara mis estudios. La última vez que la vi con vida fue en la habitación de un hospital del condado. Recuerdo sus palabras exactas: no tengas miedo de volar alto. Si tus padres no supieron ver tu valor, es porque estaban cegados por su propio egoísmo. Pero tú eres más fuerte de lo que ellos jamás serán. Esa noche, me llamaron para decirme que había sufrido complicaciones y que su corazón no resistió. Se fue, así, en silencio, sin aspavientos, igual que como vivió. Regresé a la granja para encargarme de los trámites del funeral y la lectura del testamento. La muerte de mi abuela me dejó un agujero irreparable, pero me aferraba a la idea de que al menos ella había partido con la certeza de que nuestro amor era mutuo e inquebrantable. En medio de ese dolor, descubrí que mi abuela había sido más previsora de lo que yo imaginaba. Resultó que había invertido, muchos años atrás, en un par de tierras cercanas a zonas que luego se urbanizaron, y que poco a poco incrementaron su valor de manera considerable. Además, tenía un fondo de ahorros bastante saludable. Para mi sorpresa, la cifra total de su patrimonio era mucho mayor de lo que cualquiera hubiera supuesto al ver su vida sencilla. De un día para otro, me convertí en el heredero de una granja, terrenos valorizados y ahorros que, aunque no me hacían millonario, sí me daban un respaldo económico impensable. En ese instante, con todos los papeles frente a mí, mi primer pensamiento fue: ella quiso que yo tuviera un futuro seguro. El segundo: ¿cómo reaccionarán mis padres cuando se enteren? No tardaría en averiguarlo. Ni bien corrió la noticia, porque en los pueblos, ya se sabe, todo se comenta. Mi madre y mi padre aparecieron como fantasmas saliendo de las sombras. Empezaron con llamadas de cortesía, mensajes de texto melosos, e incluso intentando presentarse en persona para darme el pésame. ¿El pésame? Nunca antes se habían preocupado por mi sufrimiento. ¿Qué los motivaba ahora? Todo apuntaba a que el olor a dinero y propiedades los había despertado de su letargo afectivo. Y lo más retorcido era que, tras años de ignorarme, pretendían mostrar interés en mi vida y, de paso, sugerir que había responsabilidades familiares que yo debía considerar. Lo que ellos no sabían es que, tras tantos años de heridas, mi paciencia se había agotado. Si venían con segundas intenciones, iban a toparse con una versión de mí que ellos mismos habían formado a golpe de desprecio. Fue extraño ver a mis padres de nuevo en la granja, ese lugar al que casi nunca pusieron un pie durante mi adolescencia. La primera vez que aparecieron tras la muerte de mi abuela se presentó mi madre, discretamente, como para saludar y ver cómo estaba llevando el duelo. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar, justo cuando yo regresaba del corral. Me miró con una mezcla de condescendencia y curiosidad. No abrazó, no derramó ni una sola lágrima por la mujer que tanto me amó y que, en su momento, también la ayudó a ella cuando recién se había casado con mi padre. Lamento muchísimo lo de tu abuela, dijo con voz temblorosa, que a mí me sonó más ensayada que sincera. ¿Cómo lo estás llevando? No supe qué responder. Estaba enojado, cansado, confundido. En lugar de un abrazo, me ofreció una palmadita torpe en el hombro y luego, casi de inmediato, fue al grano.
La gente en el pueblo dice que recibiste la granja, las tierras y algo de dinero en el banco, ¿cierto? Quiero decir, eres muy joven para todo esto. Deberías considerar un plan. El sarcasmo me tentó a responderle con alguna frase cortante. Me contuve, consciente de que cualquier reacción brusca iba a darle una excusa para fingir sentirse ofendida. Solo asentí y dije: estoy trabajando en ello. No pasó ni una semana antes de que, esta vez, mi padre hiciera acto de presencia con su esposa, mi madrastra, supongo, y las dos hijas de ella, mis hermanastras, a las que casi no conocía. Bajaron de la camioneta como si la granja fuera un parque turístico, mirando a su alrededor con curiosidad, comentando lo rústico del paisaje. Mi padre, con voz autoritaria, pidió que las chicas se quedaran esperando afuera, mientras él entraba en la casa conmigo. Lo dejé pasar, solo para ver hasta dónde llegaría su fingida diplomacia. Al entrar, inspeccionó las habitaciones con un gesto de desaprobación. Lo noté buscando algo de valor, quizá esperando hallar cajas fuertes o habitaciones llenas de antigüedades. Se sentó en la vieja mesa de la cocina y me llamó con un golpecito al asiento de enfrente, como invitándome a una charla de hombre a hombre. Siento mucho que tu abuela haya fallecido. Ella fue, bueno, tú sabes, siempre fue muy buena. Hizo una pausa, encogiéndose de hombros. ¿Has pensado en lo que vas a hacer con la finca? Me sorprendió su uso de la palabra finca, él nunca la llamó así, siempre la vio como un rancho polvoriento. Antes de responder, me clavó la mirada y lanzó su verdadero anzuelo. Si decides vender, podría ayudarte a contactar gente interesada. Conozco a unos inversionistas. Y claro, si vendes, obtendrías un buen dinero que podrías repartir, quizá, con tu hermana y con mis hijastras, que también son algo así como tu familia. Familia. Esa palabra retumbó en mis oídos. Tuve que tragar saliva para no soltarle todo mi resentimiento ahí mismo. No tengo intención de vender nada, contesté de forma seca. Mi abuela quiso que esta casa y estas tierras permanecieran conmigo, y pienso cumplir con su deseo. Mi padre se recargó en el respaldo de la silla, chasqueando la lengua. Parecía contrariado, casi molesto. Después de un silencio incómodo, explicó que su situación económica no era la mejor y que, siendo yo su hijo, debía pensar en echarle la mano. Mira, dijo, intentando sonar comprensivo, tú sabes que las cosas han cambiado mucho en la ciudad. La vida está cara, mis gastos se han disparado, y, bueno, a veces los hijos deben ayudar a sus padres. No es que quiera quitarte nada, pero si pudieras compartir una parte de la herencia con nosotros, sería genial. Podrías invertir en el futuro de tus hermanastros y de tu media hermana, ¿no crees? Dijo compartir, pero en sus ojos se veía la codicia pura. Quise preguntarle por qué no había pensado en mi futuro cuando yo era el niño abandonado y enfermo en la granja, pero de nuevo opté por el silencio. Sentí que mis palabras se atorarían en una rabia que no deseaba desatar en ese instante. Los días pasaron y las visitas se volvieron un patrón insoportable. Mi madre regresó varias veces, siempre con alguna historia conmovedora de cómo mi media hermana estaba desperdiciando oportunidades por no tener suficiente dinero para una buena educación. Intentaba hacerme creer que yo era el responsable de que esa niña tuviera o no un futuro brillante. En otra ocasión, mi padre llegó casi suplicando, argumentando que tenía deudas y que corría el peligro de perder la casa donde vivía con su nueva familia. Me mostró facturas, papeles de banco y, aunque era cierto que estaba en números rojos, no entendía por qué pretendía que fuera yo, el hijo ignorado, quien debía salvarlo de esa crisis. La gota que colmó el vaso sucedió cuando apareció una notificación de cobro a mi nombre en el buzón. Era de un banco exigiendo el pago de un préstamo personal que mi padre había dejado de abonar, y donde él mismo había dado mi dirección como contacto para garantizar que alguien le respondería a la institución financiera. Ese día, tuve que defenderme ante los agentes de cobro que se presentaron de forma agresiva, argumentando que yo no tenía nada que ver en ese asunto. Tuve que mostrarles mi identificación y amenazar con denunciarlos si insistían en hostigarme por una deuda que no me correspondía. La maniobra de mi padre me dañó de un modo que ni siquiera su abandono previo había logrado. Era como si estuviera dispuesto a arrastrarme con él en su quiebra, con tal de cubrir su irresponsabilidad financiera. Fue la primera vez que consideré seriamente tomar medidas legales para protegerme de sus artimañas. Tras un mes caótico de llamados y visitas indeseadas, me reuní con un asesor legal que mi abuela solía consultar para sus trámites de tierra. Le conté toda la historia, sin omitir nada, el abandono, la herencia, las presiones, los intentos de estafa y las facturas bancarias. Me escuchó con atención y me sugirió que emitiera una orden legal que impidiera a mis padres utilizar mi dirección o mi nombre en trámites sin mi consentimiento. También, que estableciera un blindaje sobre la granja y los ahorros, de modo que nadie pudiera forzar una venta o una partición por derechos familiares inventados. No estás obligado a mantener a tus padres, me recalcó, con tono serio. No existe ninguna ley que te obligue a hacerte cargo de sus deudas personales. Eres un adulto con pleno derecho a disponer de tu patrimonio como quieras, y tu abuela lo dejó a tu nombre específicamente.
Mientras tanto, mis padres siguieron acosándome. Un día, incluso se presentaron juntos, por fin habían descubierto cómo coordinar esfuerzos cuando el dinero estaba de por medio, para dialogar civilizadamente. Me hablaron de reconciliación, de olvidar el pasado y de empezar de nuevo como familia. Resultaba casi irónico, llevaban años sin ponerse de acuerdo en nada, y ahora, mágicamente, trabajaban en tándem. Lo que ellos no sabían era que yo estaba a punto de diseñar mi propia versión de justicia. Había sido un adolescente frágil y un joven asustado. Pero gracias a mi abuela, había madurado y aprendido a defenderme. La herencia me daba la oportunidad de escoger mi destino, y no pensaba desperdiciarla en rescatar a quienes me abandonaron y solo me buscaban ahora por interés. Es irónico cómo los recuerdos dolorosos te sacuden con más fuerza cuando tienes el poder de hacerles frente. Durante años, soporté el desprecio y la indiferencia de mis padres sin tener herramientas para defenderme. Ahora, cada vez que se presentaban exigencias de ellos, se encendía en mí un anhelo de justicia, o de revancha, que crecía como incendio en rastrojo. Por las noches, mientras caminaba por la granja, me venían a la memoria aquellas tardes solitarias en la casa de mi abuela, cuando lloraba en silencio pensando en que nunca más vería a mis padres reunidos como antes. Recordar ese abandono despertaba mi ira, pero también me impulsaba a actuar con determinación. Decidí tomar cartas en el asunto de manera más contundente. Lo primero fue asegurarme de que ningún banco pudiera responsabilizarme de las deudas de mi padre. Presenté ante un juez local la documentación pertinente, el testamento de mi abuela, mis identificaciones y un escrito legal que establecía que no tenía vínculo económico con él. Fue relativamente sencillo, ya que había pruebas más que suficientes de que mi padre utilizó mi dirección sin mi consentimiento para evadir cobros. Las entidades financieras dejaron de molestarme con llamadas intimidatorias, y el peso que sentía en el pecho disminuyó. Lo segundo fue más personal, necesitaba alejar para siempre a mis padres de la granja y dejarles en claro que no habría un solo centavo que saliera de mis bolsillos para cubrir sus deudas o las necesidades de sus nuevas familias. Me asesoré con el mismo abogado y le pedí que redactara una orden de restricción para que no pudieran acercarse a la propiedad sin mi permiso expreso. Su reacción, cuando se enteraron, fue histérica. Mi padre me llamó furioso, diciendo que yo era un desagradecido y que él seguía siendo mi progenitor. Mi madre me llenó el buzón de voz de lamentos sobre cómo estaba destruyendo la unidad familiar y causando que mi media hermana creciera sin la posibilidad de conocer a su amada sangre. En el fondo, ambos compartían la misma indignación, descubrir que yo no iba a ceder a sus manipulaciones. Lo que siguió fue casi una batalla psicológica. Ellos trataban de jugar la carta del chantaje emocional, que si yo era tan frío y despiadado, acabaría solo, sin hermanos ni padres que me respalden en la vejez. Insistían en que la familia es la familia, pero yo solo recordaba cómo, durante toda mi adolescencia, nadie me acompañó a mis exámenes médicos cuando enfermé, ni asistieron a mis eventos escolares más importantes. La noción de familia parecía existir únicamente cuando se trataba de pedirme dinero. Para añadir una nota de venganza, y también para curar mi corazón herido, planifiqué algo que sabía que los perturbaría enormemente, una especie de celebración en homenaje a mi abuela, en la misma granja donde viví con ella. Invité a los pocos familiares que realmente se habían interesado en mí, un tío lejano, algunos primos, vecinos que fueron cercanos a mi abuela, y preparé un gran almuerzo campestre. Hice arreglos florales y exhibí fotografías de mi infancia con ella, capturando nuestras aventuras en la granja. Pero, por supuesto, no invité a mis padres. Las redes sociales hicieron el resto. Compartí imágenes del evento, agradecí a todos los asistentes por su cariño y dediqué unas palabras públicas a mi abuela, recordando que había sido mi única familia verdadera. No tardaron en llegarme mensajes indignados de mis padres, acusándome de haberlos excluido a propósito, de humillarlos ante el resto de la parentela y de manchar su nombre. Sus insultos y reproches confirmaron lo que siempre había intuido, no les importaba la memoria de mi abuela ni la reconciliación sincera. Les dolía el golpe a su orgullo y la sensación de quedarse fuera de un evento familiar, que podría haberles dado la oportunidad de presentarse como si fueran buenos padres. El capítulo siguiente fue un nuevo intento de manipulación. Mi padre envió a un abogado, uno de dudosa reputación, por cierto, para alegar que, según las leyes estatales, yo estaba obligado a prestar ayuda económica a mis progenitores si se encontraban en situación de necesidad. El argumento era peregrino, sin sustento real, pero lo hicieron con la esperanza de que me acobardara ante la amenaza de un juicio. Por fortuna, mi asesor legal desmanteló esa falacia en cuestión de minutos, presentando toda la documentación de la herencia y el historial de abandono. No solo quedaron en ridículo, sino que el abogado de mi padre dio un paso atrás al ver la nula viabilidad de la demanda. Mientras todo esto ocurría, en mi interior se libraba una guerra distinta, una parte de mí se sentía culpable por ejercer el rencor. Después de todo, se suponía que un hijo no debería enfrentarse así a sus padres. Pero la parte más herida y abandonada, esa que pasó noches llorando, deseando un abrazo que nunca llegó,
se aferraba a la idea de que no iba a sacrificar mi tranquilidad ni la memoria de mi abuela por complacer a quienes no hicieron nada por mí. El remate de la venganza lo ejecuté cuando descubrí que mi padre se había endeudado gravemente en un negocio turbio y ya estaba con medio cuerpo metido en serios problemas legales. Por un contacto que aún mantenía en la ciudad, supe que necesitaba de manera desesperada un apoyo financiero para no perder su casa. En ese momento, tuve la oportunidad de tenderle una trampa casi poética. Fingí llamar a mi padre para discutir la posibilidad de un trato. Me mostré amable y hasta un poco conmovido, diciéndole que quería ayudarlo a salvar la situación siempre y cuando él dejara de hostigarme y se disculpara públicamente por todo el daño que me había causado. Fue patético verlo rogarme durante la llamada, balbuceando que haría lo que fuera, que reconocía haber sido negligente y que me amaba. Le pedí que enviara un mensaje a toda la familia, usando el mismo medio que él había empleado para difamarme, admitiendo que me había abandonado y reconociendo que la herencia de mi abuela era solo mía, sin discusión. El hombre, aterrado por la idea de hundirse más en deudas, lo hizo. Publicó un extenso texto que no dejaba dudas, aceptaba que me había descuidado por años, que yo no le debía nada, y que la decisión de ayudarlo quedaba a mi total discreción. Cuando supe que el mensaje estaba circulando y que toda la parentela lo leía, decidí que era el momento de soltar la verdad, no iba a darle ni un centavo. Con voz gélida, lo llamé de nuevo y le expliqué, uno a uno, todos los momentos cruciales en los que me había fallado, mis cumpleaños olvidados, mis enfermedades ignoradas, mis graduaciones solitarias. Le dije que la disculpa pública no era más que un paso mínimo e insuficiente, y que ni con todo el oro del mundo podría borrar el dolor que causó. Colgué. La avalancha de gritos y llantos que siguió de parte de mis padres solo pudo oírla mi buzón de voz. Decidí no volver a responderles. Bloqueé sus contactos. Emití la orden de restricción definitiva para que no pusieran un pie en la granja y, por primera vez en mi vida, sentí que no era el niño indefenso que ellos habían moldeado con su desprecio. ¿Fue cruel? Tal vez. Pero también fue la culminación de una historia en la que yo había sido la víctima toda mi infancia. Mi abuela, con su amor incondicional, me había dado las alas y el coraje suficientes para defenderme y honrar su memoria. Y, de paso, servir un plato frío de venganza a aquellos que habían aparecido solamente cuando olieron el dinero. Así cerré el capítulo más oscuro de mi vida, aunque las secuelas emocionales seguirían su curso. Ahora, con la propiedad en mis manos, mis estudios avanzados y la promesa de un futuro que mi abuela anheló para mí, puedo decir con certeza que los lazos de sangre no siempre dictan quién es tu verdadera familia. A veces, quien te cría con amor es quien merece tu lealtad y, si es necesario, tu afilada defensa.